¿Qué tal? Vamos a ver el curso. Continuaremos con fluidos. Vamos a empezar el día de hoy un poco de hidrodinámica. ¿En qué sentido hidrodinámica? Bueno, ¿de qué va la hidrodinámica? Habíamos nosotros ya estado viendo hidrostática, ¿no? ¿Qué pasa con los fluidos en reposo, la fuerza de flotabilidad, la conservación de la presión, características de los fluidos, ¿no? Entonces, es muy importante pues que nosotros idealmente pues estamos trabajando con esto. ¿Por qué? Pues porque los fluidos están en todos lados, ¿no? Nosotros somos fluidos, funcionamos con fluidos, podemos encontrar muchas aplicaciones tecnológicas, pero pues, ¿de qué nos sirve un fluido quieto, no? Nada más ponte tus dedos en el cuello y vas a sentir cómo pasa un fluido a través de tu cuerpo, ¿no? Entonces ya tú mismo estás hecho de hidrodinámica. Entonces, vamos a empezar a ver lo que se llama el flujo de un fluido, ¿no? ¿Qué es el flujo de un fluido? ¿Cómo nosotros vamos a poder entonces entender qué significa que fluye un fluido? Entonces, cuando un fluido, perdón, se encuentra en movimiento, su densidad no cambia y no tiene fuerzas de fricción interna. ¿A qué te suena fuerzas de fricción interna? A ver, piensa de poner pausa. O sea, la viscosidad, ¿no? Entonces es importante que si tú justamente, Eh, nota tú que la viscosidad, pues es justamente esa característica que vemos cuando dejamos colgar un fluido, ¿no? Que es como justamente eh, es una forma de ver la calidad del pulque, pero fuera del pulque, o sea, porque realmente eso, pues, ¿qué? Este, es importante que justamente, pues sepamos que cada fluido va a tener una diferente forma en que sus moléculas se atraen o una diferente forma en que empieza la dinámica de las moléculas, ¿no? Entonces, cada uno, pues algunos tienen un poquito más de capacidad para moverse, otros no. De hecho, dicen que un cristal es un fluido, pero con viscosidad infinita, ¿no? O sea, que se tarda un tiempo infinito en escurrirse. Bueno, eso dicen los físicos, ¿no? Yo sinceramente creo que ahí soy un poco más matemático, un poco más humano, ¿no? Que digo, locos, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? Entonces, la trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Entonces, eso es el flujo, ¿no? Justamente hablamos y que si nosotros tenemos una tubería, algo así. Y entonces, pues nosotros ponemos un pin aquí, vemos esta molécula y empieza esta molécula y hace esto. Esta sería su línea de flujo. Entonces, hay que hay que darse a entender que justamente, pues bueno, para esto de hidrodinámica, pues, ¿qué es esto? Pues vamos a empezar con definiciones y consideraciones. Primero, pues que los fluidos, le vamos a ponerle un fluido ideal, vamos, vaya, vamos a ponerlo así. Para cuando tenemos un fluido ideal, entonces la densidad no cambia, es decir, si tú tomas un pedacito aquí de fluido, tiene una densidad ρ, y si tú lo tomas acá, también tiene densidad ρ. ¿Esto pasa en la vida real? No, pero vamos a suponer que sí, para simplificar las cosas. Y pues que no hay viscosidad, ¿no? Es decir, no vamos a tener que considerar fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, si la línea de flujo es constante en el tiempo,
se denomina flujo estable. Si no, pues ya, sí, ¿qué es lo contrario de estable? Pues turbulento, ¿no? Random. Entonces es importante justamente que entendamos eso, ¿no? Entonces, para justamente, si esta partícula pasa y ahora la siguiente sigue la misma trayectoria y sigue la misma trayectoria, es decir, es como si se quedara quieto en el tiempo, entonces se llama flujo estable, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que se llama flujo laminar, ¿ok? Entonces, usualmente es muy bonito que busques en YouTube, qué es el flujo laminar y veas, o sea, un ejemplo de esto, ¿no? O sea, es cuando parece que el fluido está quieto en el tiempo, ¿no? Y eso está impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque si está quieto en el tiempo, el fluido, entonces, pues puedes ver esto, ¿no? De que es estable, ¿no? Se queda constante en el tiempo, ¿no? Parece paralizado, ¿no? Ahora, una línea de corriente, ahora vamos a ir a ver qué es la corriente. Una línea de corriente es la curva tangente en cualquier punto, apuntando hacia la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Entonces, ok, hay que entender un concepto, ¿no? Entonces, en un flujo estable, ¿qué crees? Pues que una línea de flujo es igual a una línea de corriente. Entonces, la corriente, pues justamente es la línea de velocidades. Esto es un concepto, es como el campo de velocidades. El flujo es la trayectoria, la corriente es la velocidad, ¿ok? Ahora, entonces es muy importante que sepamos por qué, porque pues aquí podría, si está turbulento, pues podría apuntar hacia acá la velocidad y la partícula querría irse acá por fuerzas internas, pero pues estaría siguiendo esto, ¿no? Entonces tendríamos que ver ahí qué está pasando, ¿no? ¿Qué pasa si es constante en el tiempo? Pues hacia dónde va la partícula, hacia dónde va avanzando, pues hacia acá y acá, pues hacia acá y acá y hacia acá y acá y hacia acá. Y así se va y así se va y así se va. Y mira qué pasa. La línea de corriente, pues es la misma que la línea de flujo. Entonces es muy importante entender flujo y corriente, ¿no? Entonces, la trayectoria es el flujo, línea de flujo. La corriente es la velocidad que toma ¿ok? Entonces es muy importante. Entonces... Vamos a ver entonces con esto algo que se llama la ecuación de continuidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es el primer concepto de justamente la hidrodinámica, ¿no? Entonces, una de las herramientas más útiles en fluidos es que al considerar un flujo estable, la masa del fluido permanece constante en el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Am, eh, vamos a ver que nosotros hicimos una consideración aquí. La densidad no cambia, ¿ok? Entonces, este elemento de volumen,
¿sí? Yo tomo un área, un elemento de volumen, ¿no? Este volumen uno y este volumen 2 deben tener la misma densidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, si yo tomo esto, es muy importante que notemos que esto implica que deben tener la misma cantidad de masa, ¿estás de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, supongamos, es más, lo voy a hacer en otra página. Entonces, supongamos una tubería con dos aberturas, A1 y A2, cuyas velocidades del flujo son B1 y B2 respectivamente. Entonces, voy acá a dibujar nuestra tubería, un poco más delgada. Ahí. Esto es A1, esto es A2. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos aquí nuestro fluidillo, ¿no? Entonces, claramente entra con una velocidad 1 el fluido, ¿no? Y va a salir con una velocidad 2, ¿sí? Sin problema, ¿no? Entonces, después de un tiempo de t, pues el volumen del fluido será justamente, nota tú, lo podemos ver así como un diferencial de fluido, y pues es A1 por B1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Este... ah, pa, 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 pa. ¿Estás de acuerdo en que justamente el área por la velocidad, este, vamos a considerar de t, ¿no? En un pequeño tiempo de t, vamos a poner así, así. ¿Estás de acuerdo que la derivada del volumen con respecto al tiempo tiene las mismas unidades que área por velocidad? Y lo mismo para la otra, ¿sí o no? Área es metros cuadrados, por velocidad es metros sobre segundo, entonces metro cúbico sobre segundo. Ah, caray, tiene velocidades de derivada, ¿no? Entonces, claramente, estas dos derivadas, pues como que tienen algo que ver, ¿no? Entonces, nota tú que nosotros supusimos que la densidad es constante, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Entonces, quiere decir que si yo tomo un volumen uno, le voy a poner, es que esto es volumen, le voy a poner entonces garigoleado y esta es velocidad, ¿ok? Entonces voy a tomar un pedazo de volumen, ¿no? Volumen uno, garigoleado, y un pedazo de volumen 2. ¿Estás de acuerdo? Volumen 2. Y entonces, bueno, nosotros tenemos esto. ¿Y qué queremos? Bueno, pues nota tú que entonces pues acuérdate cómo la densidad, pues va a ser quién, pues la masa uno entre el volumen uno, ¿no? Pero también esto tiene que ser constante para quién, la masa 2 entre la velocidad 2, ¿no? Entonces, si este güey cambia, o sea, nota tú que, qué es lo que ocurre aquí? Si nosotros justamente jugamos con esto, con esta ecuación, ¿sí? Entonces, nota tú que hay aquí una relación de cuánta masa debe haber en el sistema. Entonces, lo que entra debe ser lo que sale, ¿sí o no? Lo que entra debe ser lo que sale. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, estás metiendo en un tiempo de t, pues el flujo es constante, ¿no? La línea de flujo es la misma. Entonces, quiere decir que no puede haber un momento en que no haya fluido. Y entonces, si no puede haber un momento en que no haya fluido, o sea, que no haya hueco, pues quiere decir que lo que entra lo que está entrando al mismo tiempo está saliendo, lo que implica justamente que la masa se conserve. Entonces, el hecho de que esto de que la masa se conserve, o la masa es constante, es la masa de flujo, si quieres llamarla así,
Pues justamente lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? O sea, ya con este razonamiento y utilizando esto, pues vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, nota tú que entonces la derivada de la masa, pues ¿quién va a ser con respecto al tiempo, por ejemplo? Pues va a ser justamente pues ρ por la derivada del volumen uno con respecto al tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues la deriva, ¿y esto quién va a ser? Pues ρ por A1B1, ¿estás de acuerdo? Y la derivada de la masa 2 con respecto al tiempo, pues tiene que ser justamente ρ por dB2 en dt, ¿sí o no? Y esto es ρ A2B2. Y si nosotros entonces igualamos, entonces si las masas son iguales, o sea, si el cambio, la tasa de cambio, nota, o sea, la tasa de cambio en cambio, vamos a ponerlo así. O sea, la tasa de cambio en la masa tiene que ser constante. Es decir, si este y este tienen la misma relación de cambio, para que justamente se mantenga este ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si esto de M1 es igual a dm2 en dt, ¿qué tienes? Pues ρ A1B1 es igual a ρ A2B2, cancela ρ porque es lo mismo y ¿qué te queda? A1B1 es igual a 2B2. ¿Y qué es esto? La ecuación de continuidad. Entonces, esto es uno de los conceptos más importantes. ¿Por qué? Porque esto se le va a llamar gasto, ¿ok? Esto se le llama gasto. Entonces, es muy importante que justamente sepas que esto, pues, es importante, ¿no? O sea, es el gasto. Y entonces, pues, ¿qué implica esto? Pues que justamente si la masa... ¿Por qué me dice, oye, André, pero ¿qué implica esto, no? O sea, ¿por qué esto? Ah, pues porque los fluidos son incompresibles, ¿no? Entonces, si tú le estás metiendo más, no puede comprimirse. Entonces, lo que entra tiene que salir de alguna manera. ¿Y qué es cómo reacciona el fluido cuando le estás empujando? Cuando tú para que se conserve esta ley de conservación de la masa, o sea, de lo que entra tiene que ser lo que sale, pues lo que reacciona el fluido es que cambia la velocidad. Nota, si las áreas son diferentes, las áreas de entrada de masa son diferentes, entonces lo que va a ir variando es la velocidad. Es por eso que si esta es muy grande, esta tiene que ser muy pequeña. ¿Y para qué? Para que si esta es pequeña, esta tiene que ser muy grande. Entonces, literalmente, esta ecuación explica, por ejemplo, cuando tú presionas con un dedo una manguera, ¿no? Entonces esto de que tú presionas el dedo en la manguera, pues está saliendo un chorro normal, presionas la manguera y empieza a salir muy rápido. Es por esta ecuación de continuidad. Entonces, bueno, es muy importante que pues, la vayamos trabajando. ¿Por qué? Pues porque va a ser la base de justamente la hidrodinámica, ¿no? Este va a ser el primer concepto hidrodinámico, ¿no? El gas. Entonces, la ecuación de continuidad del gasto, si quieres verlo, pues es A1B1. Y entonces acuérdate siempre de esto, ¿no? Siempre acuérdate de esto. Sería todo por hoy, cambio y fuera.